Para entender un poco el marco legal, saludo a Ignacio Ruelas Olvera, vocal ejecutivo del INE. Nacho, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Beto? Me da mucho gusto saludarte y a todo tu teleauditorio. Bueno, pues la nota que nos das es una nota que nos da mucho ánimo en la nueva clase política de Aguascalientes. Pero aquí estoy a tus órdenes. ¿Qué dice la ley respecto a los candidatos plurinominales que quieran buscar la proporción del voto el día domingo 6 de junio próximo? A ver, me llama mucho la atención la declaración del coordinador de comunicación social que dice tajantemente no dejará el cargo. A ver, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado para no hacer el ambiente ríspido, no hacer el ambiente sucio. Y sobre todo apoyar a la alcaldesa sin estas expresiones tan frívolas. A ver, el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice, al final del párrafo primero dice, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección. También se lo obliga la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. El último párrafo del 55 dice, los secretarios de gobierno, los magistrados, los jueces, así como los presidentes municipales y alcaldes no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones si no se separan definitivamente de su cargo 90 días antes del día de la elección. Y la Constitución Política de Aguascalientes lo dice en el artículo 20, ¿sí? En las fracciones 1 y 2 deberán separarse. El artículo 66 de las fracciones nos dice que los ciudadanos que comprenden las fracciones 1 y 2 del artículo 20 podrán ser electos presidentes municipales, regidores o síndicos si se separan de sus empleos 90 días antes del día de la elección, salvo que la Constitución establezca otro término. Es decir, es un requisito para obtener la candidatura. Ese es el primer momento. El segundo momento es, a la hora de la entrega de la constancia de mayoría, hay la revisión de los requisitos de elegibilidad. Probablemente haya un poco de ruido por el asunto que tramitó Adriana Jurado Valadez siendo senadora suplente, candidata a senadora suplente. Pero el cargo que ella tenía en ese momento, o que tiene todavía, no está contemplado ni en la Constitución ni en la LEGIPE. Ahora, también, Beto, hay tesis jurisprudenciales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y nos dice que si la legislación ordinaria no prevé como causal la inelegibilidad, la separación del cargo, no es dable exigirla, si no lo contempla. La jurisprudencia 13, esta es la más importante, la jurisprudencia número 13 del año 2019 dice, los presidentes municipales que pretendan ocupar el cargo de diputado federal necesariamente deben separarse de manera definitiva de su cargo 90 días antes de la jornada electoral y perdurar, ojo, Beto, aquí está lo interesante, sí, y perdurar después de la misma, y una vez concluido o transcurrido dicho periodo, puede reincorporarse al cargo. A ver, ¿qué nos dice el máximo marco que es la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en la fracción F dice que deberá separarse 90 días antes del día de la elección? Entonces, te lo dice la Constitución, te lo dice la ley que emana del artículo 41 constitucional y te lo dice la jurisprudencia más próxima. ¿Qué es lo que puede ocurrir? En este momento debe separarse del cargo, es decir, al iniciar los 90 días, antes de los 90 días, separarse del cargo
y una vez que proteste como diputada en la 65ª legislatura, solicitar licencia para venir a concluir su encargo y, concluido el encargo, reincorporarse a la 65ª legislatura. Esa es la ruta jurídica. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? No ha acontecido un acto jurídico por el cual ella reclame, a través de un juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, en la que su condición de plurinominal le pudiese exentar los tribunales en plena jurisdicción, que no se separe del cargo, lo cual, la verdad, Beto, yo lo veo imposible. La ruta que yo te estoy planteando es la ruta constitucional. Ahora, no lo digo yo, lo dice la autoridad electoral, no lo dice Ignacio Ruelas, la dice la autoridad electoral. Entonces me parece que esa frivolidad de tajantemente no lo dejará, me parece muy peligroso, me parece indigno de una aguascalentense política que se ha distinguido bastante. Estamos hablando de 3 meses. ¿Es aceptar o no lo que la ley dice de dejar 3 meses antes de la elección el cargo para poder contender, aun cuando plurinominal, aun cuando no tiene que ser campaña, aun cuando es por representación y porcentaje de votos, aun cuando está en primer lugar de la lista de la 5ª circunscripción? 2 comentarios. Ajá. Cuando la ley no distingue, tú no debes distinguir. ¿Sí? Ese es uno. El otro, en el momento que se protesta, no hay diputados de mayoría ni diputados de RP. Son representantes populares de una legislatura. Económicamente hablamos de los de mayoría y de los de RP y de las bancadas, pero eso es un lenguaje más de orden político, no de orden jurídico. Cierto, es de orden electoral. Entonces, pues sería cuestión de que ellos se decidieran, a lo que dices, a pedir un amparo por la vía de los derechos electorales de la persona de Tere Jiménez, o bien pues ausentarse esos 3 meses mientras que transcurre la elección y luego regresar, como dices tú, concluir y asumir al término de, hay que recordar, bueno, ahorita lo menciono, que termina ya el 14 de octubre, la legislatura empezaría el 1 de septiembre, pero aún así, mes y 14 días después se puede integrar a la legislatura y continuar con su función. Puede terminar, pero además hay una cosa importante, Beto, en materia electoral no hay amparo. Tiene que ir a un juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, pero a partir de un acto jurídico. Y el acto jurídico no se ha dado. Es decir, que su partido la inscriba y que la autoridad electoral se la rechace. Entiendo. Y en ese momento va al tribunal y el tribunal a lo mejor se lo concede. Yo lo veo difícil, establecido en el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muy interesante. Gracias, Nacho. Hasta luego. Buenos días. Buen día.